El otro día me encontraba estudiando, haciendo análisis. Como te puedes imaginar, estos vídeos requieren de mucha investigación y mientras procesaba lentamente, con mucho esmero, algunas de las principales fuentes de información que empleo, y créeme, solo uso las más fidedignas y analíticas, encontré un artículo que me sorprendió. MicroStrategy deja de comprar bitcoins, que raro suena, y avisa de dificultades para pagar su deuda. Así rezaba este titular del periódico El Economista, que como te puedes imaginar, pues captó mi atención. Así que le di una oportunidad, incluso después de leer el aventurado aviso del autor de que la compañía iba camino de convertirse en Caja Madrid con sus preferentes. El artículo comienza alertando de que MicroStrategy, que ahora de hecho se llama Strategy, cosa que ya un cambio que ya se haya producido cuando se publicó este artículo, pero whatever, Strategy ha dejado de comprar bitcoins a pesar, dice, de que su estrategia se basa en esto mismo. Admite el autor que la pausa podría ser temporal y voluntaria, pero también un síntoma de que los problemas acechan y de que su arriesgada estrategia ha empezado a fallar. Quédate con lo de arriesgada estrategia, pues será relevante más adelante. En efecto, la pausa fue temporal y apenas 4 días después de la publicación de este artículo, Strategy anunciaba otros 240 millones más en compras de Bitcoin. Vaya toalla. Pero donde no se equivoca el economista es al analizar el modelo de negocio de Strategy, que consiste en comprar Bitcoin y usar este activo como colateral para pedir prestado más dinero y con ese dinero comprar Bitcoin y con ese nuevo Bitcoin colateralizar todavía más préstamos y así, bueno, te haces una idea, forever Laura. Realmente no es un modelo de negocio muy complejo, sobre todo no es muy difícil de explicar, aunque al menos en opinión del economista, y créeme, no es el único que lo piensa, es un modelo arriesgado, dice, pues depende de la apreciación en el tiempo de Bitcoin frente a aquello en lo que se endeuda, que es el dólar. La pregunta que quiero abordar en el vídeo de hoy es si este modelo de MicroStrategy, esto de tener Bitcoin en tu balance, es realmente un modelo arriesgado o si por el contrario el modelo de negocio de los bancos, un modelo mucho más aceptado, generalmente bienvenido, podría ser por el contrario mucho más peligroso en este nuevo contexto económico. Pregunta pertinente porque el quinto mayor banco de Japón podría estar cerca de quebrar. Por fin. No tengo nada contra ellos, pero ya verás por qué digo por fin. Y curiosamente, esto no se está comentando, no hay ningún artículo en el que aparezca. ¿Por qué no hay artículos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué de esto no y de que Saylor no compra Bitcoin? Sí. La repentina caída del precio del bono de Estados Unidos, sufrida la semana pasada, llevó a todo el mundo a preguntarse, primero, quién será el que está vendiendo tantos bonos, el hasta ayer activo más seguro del mundo, y segundo, toda vez que ninguna respuesta parecía convencer del todo, quién podría estar tan a punto de quebrar como para verse obligado a vender bonos de Estados Unidos de esta forma tan desesperada. Y el principal candidato, no te lo vas a creer, es este viejo conocido del canal, el banco Norinchukin de Japón. Así que tenemos que reencontrarnos con nuestro banco japonés favorito, tenemos que entender por qué está quebrado, técnicamente, y tenemos que comprender qué significa esto para los cientos de entidades bancarias que, como Norinchukin o Nochu, como lo llamaremos aquí, tienen deuda soberana en su balance. Y finalmente compararemos esta estrategia, la de tener deuda soberana en un balance, con la de Saylor, la que está usando en su empresa Strategy. Así que dale like si compartimos las mismas fuentes fidedignas de información y veamos esto, que no es poco. En junio de 2024 publiqué un vídeo en el que ya hablaba de los problemas de Nochu, el quinto mayor banco de Japón que posee el 20% de todos los bonos extranjeros en manos de bancos japoneses. Recordemos que Japón es el país que más bonos de Estados Unidos tiene más de
un billón con B, pues el 20% de esos bonos que están en los bancos japoneses están en este banco. Y estos bonos son, como digo, principalmente de Estados Unidos, los que tienen Nochu, y los tiene en pérdidas no realizadas, pérdidas latentes, porque los compraron allá cuando los bonos pagaban el 1% y ahora están pagando el 4,5%, más o menos. Y por tanto, esos bonos que tienen en balance valen lo mismo que un préstamo que pidieses en su día en pesetas. Comentaba en aquel entonces, en ese vídeo, que Kazuto Oku, el presidente de Nochu, había anunciado allá por junio del año pasado que pensaba vender parte de esos bonos para hacer frente a la difícil situación de liquidez a la que se enfrentaba entonces su banco. Es más, el mismo Kazuto confirmó exactamente lo que pensaban vender. Cito, tenemos previsto vender bonos extranjeros de bajo rendimiento, es decir, estos bonos que no valen un pimiento, por un importe de 10 billones, con B de nuevo, de yenes o más. Y fiel a su palabra, pues los japoneses son así, fue lo que hizo y vendieron. Así, en el último trimestre de 2024, el banco sufrió una pérdida neta de aproximadamente 500.000 millones de yenes, llevando el total de pérdidas del año al equivalente en dólares, es decir, una pérdida total en dólares de 12,6 mil millones, 12.600 millones de dólares de pérdidas en un año. Lo más triste de esta historia, sin embargo, es que al anunciar estos resultados récord, negativos, pero récord, el bueno de Kazuto decidió dimitir, a pesar de que había avisado de lo que iba a hacer. O sea, me parece extremadamente cruel. Lo sentimos, Kazuto. Su sucesor, un tal Taro Kitabayashi, no tiene un trabajo sencillo por delante, como comparte Just Darío, el negocio de Norinchukin, línea por línea, arroja pérdidas. Encontrar algo de valor en su actividad es más difícil que encontrar gluten en el Mercadona. Por esto, el bono de Estados Unidos, o mejor dicho, cuando el bono de Estados Unidos empezó a caer con fuerza, el mercado señaló rápidamente a Nochu. En plan, mira, esos llevan vendiendo un año, les quedan miles de millones de bonos estadounidenses que vender y necesitan la liquidez porque no tienen un duro. Así que no es por nada, pero estos tipos fijo que están vendiendo. Acusaciones de venta de bonos estadounidenses que el nuevo CEO, este tal Taro, se apresuró a desmentir diciendo, cito, no hay razón para arriesgarlos a vender ahora, nada más empezar el ejercicio fiscal. Cierto, o sea, ya habrá tiempo de perder dinero más adelante. Pero ¿cuál es el problema de Nochu y por qué es especialmente relevante en este momento en el que nos encontramos? Pues Nochu sufre de lo que se conoce como pérdidas latentes. Un tema apasionante, un malestar desconocido. Y es que resulta que la mayoría de los sistemas bancarios, Japón incluido, se permite o permiten a los bancos tener ciertos activos que tienen en balance, tenerlos, como por ejemplo los bonos soberanos, tenerlos en su balance al precio al que los compraron en su día y no al precio actual que tengan esos activos en el mercado. Lo que, claro, ofrece una imagen falseada de su solvencia. Es como si tuvieras un Ferrari hecho polvo, abandonado, oxidado, destruido, pero como en su día costaba 200.000 euros, pues vas por ahí diciendo que tienes un coche de lujo. La ficción, claro, acaba cuando el banco que sea, en este caso fue Nochu, pero ha ocurrido más veces, Silicon Valley Bank, te sonará, le pasó lo mismo. Bueno, pues cuando venden esos activos con pérdidas latentes y realizan esa pérdida latente. Es entonces cuando realmente se sabe el tamaño real de esa pérdida latente, que suele ser mucho mayor de lo esperado. Y si esto es un problema para Nochu, imagínate cómo de grande es este problema a nivel global. Antes de ver hasta dónde llega el marrón, si tú eres de los que temen la implosión financiera inminente del sistema financiero, pues te encantará la solución de TheBlock. Y es que TheBlock ofrece una cuenta bancaria que funciona como un banco, pero a diferencia de un banco corriente, te permite tener Bitcoin en el balance de tal manera que puedes usar tu Bitcoin como si fueran los euros en la cuenta de tu banco de toda la vida. Lo más interesante de esta solución, sin duda, es que el monedero que te ofrece TheBlock es de autocustodia, es decir, tú mantienes tu Bitcoin en propiedad y puedes acceder a él incluso si TheBlock desapareciese.
Con su aplicación podrás ir gastando Bitcoin en lo que quieras a través de transferencias o de pagos con tarjeta que provee Visa y que además es personalizable. Y no solo eso, al gastar desde ahí, al gastar desde su aplicación recibirás un 1% de vuelta en todas tus compras. Este sistema de DBlock ofrece además dos ventajas. La primera es que tú no pierdes nunca la custodia, ni tienes que declarar que la tengas con un tercero, pues como he dicho, es un monedero que tú controlas, así que no está con un tercero. Y la segunda ventaja es que puedes usar tu Bitcoin, puedes disponer de él sin preguntas sobre tu procedencia, o sobre la procedencia de ese Bitcoin, mejor dicho, sin que nadie te diga, oye, ¿por qué tienes dinero? ¿A dónde se lo mandas? Bueno, porque ese dinero es tuyo, está en tu monedero y nadie te puede decir nada. Pues con DBlock, como digo, no estás transfiriendo tu Bitcoin a un tercero, simplemente lo estás enviando a una cuenta tuya que tú controlas. Es como pasar tu Bitcoin de un bolsillo a otro. Así que si llevas tiempo pensando en cómo dar salida fácil a tu Bitcoin, pues descárgate la aplicación y usa el código UPSB3 para tener 3 meses de DBlock Premium y luego ya me cuentas a ver qué tal. Bien, para que entiendas la coña esta de las pérdidas no realizadas, lo mejor es ver lo ocurrido los últimos años con este banco japonés. A finales de septiembre de 2024, es decir, hace unos poquitos meses, Nochu declaró que tenía aproximadamente 800.000 millones de yenes en esas pérdidas no realizadas. En el apartado de pérdidas no realizadas decía 800.000 millones. Pero 3 meses después declaró pérdidas por 500.000 millones de yenes después de vender parte de esos bonos de Estados Unidos que tenía y que tenía en el apartado de pérdidas latentes. Y después el monto de las pérdidas no realizadas, en vez de reducirse, aumentó a aproximadamente 900.000 millones de yenes. O sea, que tenían en el libro 800, ¿no? Por hacerlo fácil, tenían en el libro 800. Venden parte de esos activos, que se supone que iban a tener una pérdida de 800. Parte de eso, los venden y se anotan pérdidas reales, tangibles, tocables de 500. Y entonces dicen que, oye, mirándolo mejor, después de haber vendido un poquito de esos 800 que luego han resultado ser 500, un poquito solo ya valía 500, pues después de verlo mejor, las pérdidas latentes no van a ser 800 menos 500, 300, sino que en lugar de eso van a ser más bien 900. O sea, que después de vender parte de esas pérdidas latentes, tienes más pérdidas latentes. O sea, visto así, ¿qué fiabilidad te ofrece el cálculo de las supuestas pérdidas latentes? Si usamos el resultado de las ventas y no el cálculo optimista que se ofrece en esas cuentas de las pérdidas latentes, que es justo lo que hace Darío en su estudio, lo que tenemos es que las pérdidas latentes, estas pérdidas no realizadas, serían de casi el doble de tamaño que todo el activo del banco, bolis y hasta tecnováteres incluidos. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué esta diferencia entre la pérdida realizada y la pérdida no realizada, esa pérdida en libros? ¿Por qué esta diferencia entre lo que se supone que deberías perder con algo en teoría y lo que acabas perdiendo en la práctica? Pues la diferencia está en que, aunque el precio de mercado pueda ser 90, tú vas al mercado y dices, ¿cuánto vale esto? Esto vale 90. Pues si tú llamas a tu broker y le dices, oye Paco, véndeme 10.000 millones de estos bonos que pone ahí, que los puedes vender a 90, pues Paco, por muy super Paco que sea, no los va a colocar a 90. Lo hará con suerte a 75 y de ahí que después de vender en mercado, pues tengas que reevaluar la realidad. Después de tocar la realidad tendrás que reevaluar el valor teórico de esos activos y por tanto tendrás en muchos casos que incrementar el valor teórico de tus pérdidas. Bien, eso le pasa a Nochu, que como digo lleva siendo el banco con más papeletas para necesitar un rescate de los de antes, es decir, un rescate de los de 2008, un rescate de esos de cientos de miles de millones, pues Nochu lleva siendo o esperando esto ya tiempo, pero el problema gordo no está en Nochu, que oye, es grande, pero es Nochu. El problema grande está en que las principales instituciones financieras de Estados Unidos están igual, acumulando pérdidas latentes en el entorno de los 600.000 millones de dólares. Pero como ya sabemos, esas pérdidas son teóricas. Si se realizasen, no serían 600.000 millones, sino fácilmente serían el doble o quizás incluso más. De esta situación, espero que puedas sacar ya, así a bote pronto, dos lecturas. La primera sería que la razón
de que la subida del interés en el bono de Estados Unidos sea tan relevante y se haya hablado tanto de ello, es que es un nivel, este nivel de intereses, que afecta no solo al gobierno de Estados Unidos, que se tiene que refinanciar a ese nivel, sino a medio mundo, literalmente, pues más de medio mundo tiene bonos de Estados Unidos y los tiene a precios, a tipos de interés más bajos que los actuales, y cuanto más sube el interés que tiene que pagar, más grande hace el agujero de pérdidas no realizadas en todos estos balances de alrededor del planeta. Y la segunda cosa que deberías estar pensando es la importancia capital que tiene el tipo de activo que tienes en tu balance. Ya seas un banco central o un particular, un tío como Paco, el tipo de activo que tienes en el balance es muy importante. Lo que me devuelve al caso de Strategy y el modelo de Saylor de meter Bitcoin en el balance de su empresa. Bien, cito de nuevo al artículo este del Economista. Desde enero se aplica un cambio contable que les beneficia a Strategy, ¿se entiende? Ya que les permite valorar sus activos a precios de mercado. Según Saylor, esto por fin refleja correctamente la posición del balance, digamos, de la compañía. Así, el precio medio de compra de Bitcoin, de las Bitcoin que tiene Strategy, baja a $67.000, lo que implica una rentabilidad nominal del 22,2% a cierre del trimestre, o una ganancia no realizada de unos casi 8.000 millones de dólares. Como ves, el caso de tener Bitcoin en el balance era justo el opuesto al de esos bonos que tienen Nochu y tantas otras instituciones financieras y bancos de toda la vida. Y es que en el caso de Bitcoin querían tenerlo a precio de mercado, pero no les dejaban contablemente, algo que cambió, por suerte, en enero, lo que permite reflejar el valor de mercado de ese Bitcoin en el balance de MicroStrategy o de Strategy, pero también en el balance de cualquier otra empresa que quiera tener Bitcoin en su balance. Y este balance, o este valor de Bitcoin, mejor dicho, también está distorsionado. O sea, esto hay que decirlo, pues tampoco podrían vender todo el Bitcoin que tienen al precio de mercado de Bitcoin que está ahora mismo. Pero es cierto también que tenerlo a precio de mercado, constantemente irlo cambiando al precio de mercado, es más realista y sobre todo es más útil. ¿Útil para qué? Pues útil porque la correlación de Bitcoin con los bonos de Estados Unidos es prácticamente inexistente. Es decir, Bitcoin funciona perfectamente como activo que compensa las fluctuaciones en el precio de los bonos soberanos de Estados Unidos. Y esto hace de Bitcoin un activo ideal a tener en balance si resulta, para un casual, que tienes un huevo de bonos que están destruyendo el valor de tu balance. De hecho, en esta capacidad al menos, Bitcoin se comporta mejor que el oro, consiguiendo ser una cobertura perfecta contra el bono estadounidense el 53% del tiempo e imperfectamente un 4%, frente al 42% y el 13% respectivamente de cobertura que ofrece el oro. Por resumir, entonces, ambas posturas, ambas situaciones, lo que tenemos es una empresa, Strategy, que se dedica a comprar Bitcoin y todo el mundo teme que por ello vaya a quebrar, pero que al contrario ofrece cada día un balance cada vez más saneado. Y por otro, lo que tenemos es a unos bancos, Nochu a la cabeza, con balances muy expuestos a un activo que se ve muy lastrado por factores como la inflación y los tipos de interés, que están destruyendo sus balances y que encima, para más INRI, encontrarían en Bitcoin la cura a sus problemas. Y por todo esto, pues no sé qué decirte, pero sí que sé lo que decirte. Yo creo que el modelo de tener Bitcoin en el balance parece mucho más atractivo. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir a ella y te mando un mail los sábados. Estoy cayendo en que llevo toda la semana diciendo que me mando un mail los sábados, pero luego también estoy cayendo en que es Semana Santa este fin de semana y entonces muy posiblemente este fin de semana pues igual no hay mail. Pero por lo general los fines de semana mando un mail y el próximo sí que sí fijo que va sobre China, porque llevo una semana leyendo sobre China y entonces habrá que escribir de China. Y concretamente habrá que hablar del inmovilismo o de estas, sí, bueno, una forma de funcionar china, muy cultural, que es buena para unas cosas, pero no es
tanto para otras. Y que es bueno entenderla porque nos permite comprender cómo funciona China, lo cual nos permite leer qué es lo que puede pasar con China en este contexto actual. Como también ayuda a la Hacienda a leer qué has hecho con tus Bitcoin y con tus criptos, si es que las has tocado, si usas la aplicación de CoinTracking o el servicio de CoinTracking. Y es que CoinTracking ofrece, digamos, un servicio que te permite simplificar esto de declarar lo que hayas conseguido con tu trading o con tu staking o con tu airdropping de criptomonedas en Criptolandia. Ya sabemos que declarar todo esto a Hacienda, si es que eres de los que hacen estas cosas, puede ser ciertamente problemático y sobre todo que puede causar muchos dolores de cabeza. Entonces, si te quieres quitar estos dolores de cabeza, si quieres facilitar esta tarea, si quieres simplificarla, pues puedes usar los servicios que ofrece CoinTracking para preparar toda la parte de ganancias, pérdidas y demás que tengas con criptomonedas y de esta manera que esta parte al menos esté controlada, lo cual, oye, pues da tranquilidad, lo cual es siempre de agradecer. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, recordemos el nacimiento en tal día como hoy de no otro que el famosísimo JP Morgan, el original, el que le dio nombre al banco que hoy todavía existe y que es seguramente el principal banco de Estados Unidos. Y me quiero quedar con un capítulo en concreto de la vida de JP Morgan y fue cuando arregló el tema cuando solucionó el pánico de 1907, el que se conoce como la crisis de los Knickerbocker o del Knickerbocker. Y en este caso lo que hizo JP Morgan fue, digamos, colocar al sistema financiero a su espalda y obligarles a llegar a un acuerdo para resolver el problema financiero que en ese momento atacaba a Estados Unidos. Y es una solución, en este caso, la que se propuso, que arregló el problema, o sea que bien. Lo malo es que luego llevó a la creación de los bancos centrales. Y la verdad es que yo creo que sería mucho más interesante volver a esa situación de soluciones ad hoc, como esta, en la que se juntaron los bancos y dijeron, oye, ¿cómo arreglamos esto? Y lo arreglaron a costa de todos ellos, sin hacerlo como se hace a día de hoy, que es con el Banco Central, que sí, también rescata al mundo, pero lo hace a costa de todos bancos, pero sobre todo a costa de particulares.